Hermanos, hoy día vamos a ver la sensibilidad espiritual. La verdad que Moisés, de la vida de Moisés tenemos mucho que aprender. Y está del 8 al 11, del capítulo 8 al 11, vamos a ver lo que podemos aprender en esta noche. Interesante porque, fíjese, la autoridad espiritual, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener a autoridad espiritual siempre y cuando seamos obedientes a Dios. La obediencia es fundamental para tener autoridad. La sensibilidad es, como creyentes que tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces nosotros, nos habla para nosotros, ¿no? A través de la lectura de la Biblia, la oración, los devocionales, los estudios, está bien, pero el líder espiritual también debe escuchar la voz de Dios con respecto a la vida de otras personas, para que pueda administrarlos, para que pueda ayudarlos, para que pueda guiarlos, ¿no? Entonces, esto requiere de mayor grado de sensibilidad espiritual. Y la verdad que nosotros somos, muchas veces somos como el faraón, ¿no? De corazón duro. Pero la sensibilidad espiritual se logra en base a la comunión que uno tiene con el Señor. Por eso es fundamental que todos los días leamos la Biblia, que todos los días oremos. Es la única manera que tengamos sensibilidad espiritual. Más aún, hermanos, yo ayer, por ejemplo, veo la cantidad de pedidos de oración, bueno, que tengo en mi WhatsApp de la noche de clamor de ayer, y son personas jóvenes, personas jóvenes. Hay unos que no pasan los 40 años y están con 90% de dañados sus pulmones con esta enfermedad. Y a mí la verdad me siento impotencia, tristeza, dolor, porque, ¿no? Porque por tantos hermanos que en esta segunda ola están, hay más cantidad de enfermos que en la primera ola, hermano. Y casos muy serios. Y lamentablemente el gobierno no puede atender. No hay atención, no hay cama UCI, ¿no? Entonces, hermanos, pero nuestra tarea es como parte del liderazgo de la iglesia, es orar, es clamar, es rogar, suplicar por la vida de estas personas. Solamente Dios puede revertir esta situación, solamente Él puede cambiar esto, Él puede terminar esto. Fíjense, hermano, mucha gente, inclusive hermanos que escuchan la palabra de Dios continuamente, estaban pensando, su esperanza estaba en la vacuna. Y las informaciones que están saliendo hace poco respecto a las variaciones, las mutaciones de este virus, pues nos hacen dudar de que verdaderamente esas vacunas que están trayendo sean eficaces. Entonces, hermanos, nosotros debemos seguir cuidándonos, pero que Dios, que Dios nos ayude siempre a estar buscando su rostro, dándonos un tiempo para estar con Él. Es la única forma de que nos vamos a fortalecer. No es fácil, hermanos, en este tiempo, a veces dicen, ¿no? Todos estamos, dicen, en el mismo barco. Algunos piensan, todos estamos en el mismo barco en este tiempo, y no es así, ¿no? Algunos están en barco, pero otros están en el mar, nadando para salvarse, porque todos no estamos en la misma condición. Y yo en la mañana decía, Señor, pon en el corazón, pon en nuestro corazón, ¿no es cierto? Usted sabe que siempre
Va a haber situaciones extremas para unos hermanos y aquellos pues que podemos, tenemos que ayudarlos. Tenemos que ayudarlos. Pero eso, pues, eso requiere que nosotros tengamos comunión con Dios, ¿no? Ser sensibles, porque a veces, hermanos, nos enfocamos en nosotros mismos o mucho, a lo mucho, en nuestro entorno nada más. Y en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Estamos al frente. ¿Ustedes se acuerdan de Hechos 20:28? Dice, ¿no? Vamos a Hechos 20:28 para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y apacentar implica, hermano, no solamente enseñarles la Biblia, sino es orar por ellos, ¿no? Ayudarlos en el crecimiento del conocimiento de Dios, es también escucharlos, aconsejarlos. Pero eso se logra, hermano, solamente con sensibilidad espiritual. Y vamos acá, hermano, fíjese, la vez pasada terminó el capítulo 7, ¿no? De Éxodo. ¿Se acuerdan que terminó la plaga, con la plaga de la sangre, el último, ¿no? Dice, se cumplió. Pero ustedes saben que el faraón, ya Dios había dicho a Moisés que él no los iba a soltar así fácilmente, ¿no? Dios tiene gobierno sobre el corazón de este hombre, pero ¿qué? El Señor quería que él conozca, que lo conozca. Porque, ojo, el faraón en aquel tiempo era considerado como Dios. Él disponía de la vida de sus súbditos. Quería los mataba, hacía, ¿no? Más peor todavía del pueblo hebreo que era esclavo. Pero, hermano, vemos que a lo largo de la lucha contra Faraón, para liderar al pueblo de Israel, vemos a Moisés escuchando la voz de Dios, ¿no? Imagínense, escuchando la voz de Dios. Capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice, y esto vamos a encontrar en casi todo Éxodo, ¿no? Como el trato de Dios con Moisés, pero hemos puesto solamente aquí del 8 al 5 y el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, Dios, ¿no? Hablando. Pero fíjense el versículo 16 también, sobre la plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. O sea, el Señor le hablaba, pero y Moisés tendría que hacerlo, ¿no? Ahora, hermano, fíjense, Dios cada vez le iba dando instrucciones más detalladas a Moisés. Y eso lo podemos ver en el versículo 20 del capítulo 8. Éxodo dice,
Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿No? Entonces, hermanos, imagínense, uno escucha la voz de Dios constantemente, entonces nos va dando seguridad, nos va dando firmeza, ¿no? Y esto a Moisés le dio más autoridad al hablar y sobre todo a precisar mayores detalles de lo que iba a pasar. Y esto lo vemos en versículos 21 al 23. Después de decirle, deja ir a mi pueblo para que me sirva, le dice, le explica, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus cosas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. O sea, conforme iba el trato, ¿no?, de Dios con Moisés, entonces le daban las instrucciones, eran más detalladas, le precisaba las cosas que iban a suceder. Pero hermanos, Dios no le habla a todos así. La Biblia en el Salmo 25, vamos a ver a quiénes Dios les habla, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? O sea, ¿a quiénes les habla Dios? Vamos al Salmo 25, versículos 8, 9 y 12 y 14. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Primeramente tenemos que entender, ¿no? Él está dispuesto a enseñar, dice, los pecadores el camino, encaminará a los humildes, dice, y enseñará a los mansos su carrera. 12. Para que él enseñe el camino que ha de escoger, dice, el hombre tiene que temer a Jehová. Y 14, cuando queremos que Dios nos haga conocer, ¿no?, sus cosas, hay que temerle y tener una comunión íntima con él. Hermanos, la humildad, ¿no?, el estar dispuesto, el decir, escucho. Hay cosas que a uno no nos va a gustar, ¿no? Porque hay mis cosas que hasta ahora también no me son fáciles de aceptar, pero ahí está, pues. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿No? Porque hay cosas que, le digo, la naturaleza tiene una reacción ante ciertos estímulos, pero ahí se confronta con la palabra de Dios y ahí es donde uno tiene que decidir por cuál elegir. Y no es sencillo. Pero hermanos, la sensibilidad también es obedeciendo a la voz de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, el requisito principal, hermano, es
obedecer la voz de Dios. ¿Usted se acuerda en el final del Sermón del Monte? El Señor hace, después de dar todas las instrucciones que comienzan en el capítulo 5, dice, ¿a quién compararé? ¿No es cierto? Dice, el sabio es el que escucha y hace, ¿no es cierto? Y necio es el que escucha y no lo hace. Es igual acá. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Tenemos que obedecer, ¿no? Porque, hermanos, si no obedecemos, pronto vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos hermanos ya no escuchan la voz de Dios? Yo estaba viendo en la tarde la vida de, de Jacob, ¿no? Porque nos toca este domingo de José. Fíjese la reacción de Jacob cuando José le dice, le comparte los sueños que ha tenido. Solamente dice que él se puso a meditar en eso. Pero ¿cómo se puede comprender eso si el Señor le había dado varios sueños a Jacob? Fíjese, y si nosotros leemos la vida de Jacob, parece que su relación con el Señor no fue muy buena, ¿no? Porque no tomó en serio, ni siquiera se preocupó por analizar, ni siquiera le creyó, ojo, a José, ¿no? Cuando él explicó, le compartió los sueños que había tenido. En vez de eso, todavía se molestó, ¿no? Le dijo, que yo y tu madre también nos vamos a postrar ante ti. Pero eso sucedió. Pero hermano, vamos a ver que para que eso suceda, Dios pues tiene que trabajar en nuestras vidas. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y hermanos, fíjense, veamos capítulo 8, versículos 6 y 17. Moisés obediente, ¿no? Dile el Señor, versículo 5, le dice, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón. Entonces dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra. Imagínense. ¿Ustedes creen que ellos no han pensado? Y si no es así, versículo 17, sobre la plaga de los piojos, y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. O sea, la obediencia. Imagínese usted que está ahí, no estaba solo porque hay oposición, y él tenía. Dios le decía, haz esto, y él iba, lo hacía, ¿no? Pero también, hermanos, es importante que nosotros aprendamos, dice, discerniendo la voluntad de Dios. Esto va, dice, a la par que uno escucha y obedece la voz de Dios, puede ir discerniendo o distinguiendo la voluntad de Dios con mayor precisión. Y esto lo vemos en la vida de José. Fíjese, en el capítulo 8, en los versículos 9 y 11, ya cuando está la plaga de las ranas, ¿qué hace Moisés? Fíjese, Moisés le pide a Faraón indicar la fecha en la cual quiere que las ranas sean quitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés sabía que Dios iba a escuchar su oración. No importara qué fecha pusiera Faraón. Eso requería tremenda sensibilidad espiritual. Fíjese, vamos a ver. 8, 9 y 11. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme, ¿no? Porque en el versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Entonces Moisés le dice,
dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Hermanos, fíjese, Moisés le dice, ¿cuándo quieres? Y versículos 12 y 13 dice pues que se cumplió. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Hermanos, se cumplió. Pero imagínense usted la conexión que había entre Moisés y el Señor. ¿No? Porque así le dice, ¿cuándo, Faraón, cuándo quieres que suceda esto? ¿No? ¿Cuándo? Es que Moisés sabía que Dios, ¿no es cierto?, iba a escuchar. Hermanos, no es que como algunos, cuando a veces pierden el rumbo, cuando a veces Dios obra ante el clamor de ciertas personas, entonces muchos se han extraviado, muchos han pensado que, ¿no?, que ellos son los que han llegado a pensar hasta que ellos son los que hacen. Pero hermanos, no. Vamos al versículo 30 y 31, donde dice, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara uno. No se trata de que Dios no estaba haciendo lo que Moisés ordenaba, ¿no? Pero Moisés oraba porque sabía que el Señor lo iba a respaldar. Lo iba a respaldar, ¿no? Entonces, hermanos, y no solamente eso, discerniendo la voluntad de Dios, entonces Moisés ya se pone más exigente con el faraón. Vamos al capítulo 10, versículos 25 y 26, en la plaga de las tinieblas. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir. O sea, se vuelve más exigente siguiendo la instrucción de Dios, ¿no? Fíjese, Moisés sabe lo que Dios le está diciendo en cada momento, en cada circunstancia. Versículo 29. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿No? ¿Por qué? Porque en el 28, Faraón le dice a Moisés, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Fíjense la amenaza del Faraón. Y Moisés le contesta, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿no?, que Dios iba a liberar al pueblo. Hermano, vemos que en todo este tiempo, entre el contraste entre Moisés y Faraón, el Faraón es el que se vuelve menos y menos sensible, no solamente a la voz de Dios, sino a la voz de otros. O sea, sus magos, sus hechiceros, y a la voz de sus asesores. O sea, fíjese, ¿no? Veamos 8:7. Fíjese, ya los magos estaban preocupados, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, dice, ¿no es cierto? Ya. 18 y 19. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantos,
con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículos 11 y 12 del capítulo 9. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había mandado. Fíjense, hermanos, dice: al humilde el Señor lo exalta, ¿no? Lo exalta. Todo esto, ¿cuál fue el resultado de esto para la vida de Moisés? Fíjese cómo lo consideraban los egipcios y los hebreos. Capítulo 11, versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Hermanos, la sensibilidad espiritual, repito, implica escuchar la voz de Dios, obedecerla, discernir la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, pues, dice el Señor, ¿qué dice? Le dijo: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Hermanos, necesitamos la sensibilidad espiritual, no solamente para nuestra vida, sino para aquellos que estamos liderando. Somos responsables ante Dios por la vida de ellos. Mire, hermanos, y todo esto, ¿no? Escuchar la voz de Dios, obedecerla, discernirla. ¿Para qué le sirvió a Moisés? Porque, ojo, eso era el inicio de la tarea que él iba a llevar a cabo. Esto era el comienzo, porque el pueblo todavía estaba esclavo. Todavía no salía de Egipto. Vayamos, ¿para qué el trato de Dios? Capítulo 33, el trato de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Capítulo 33, versículos del 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y oraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjese. Todo lo que él comienza a hacer en Egipto le sirvió después, ¿no? Para siempre estar escuchando la voz de Dios para guiar al pueblo. Y no solamente eso, vemos que también estaba formando a Josué. Formando a Josué.